documental de su vida. Yo no tuve infancia. Desde los 10 años él empezó, por supuesto que estuvo trabajando en lo que a él le gustaba. Y hoy, ¿cuántos años después? Ve el fruto de ve la Por supuesto que estuvo trabajando en lo que a él le gustaba. Y hoy, ¿cuántos años después? Ve el fruto ve la recompensa de todo ese esfuerzo. Y eso aplica no solo para él, no solo para los deportes, aplica para nosotros también. Ustedes hace 5 años, pues, estaban empezando una carrera, hoy están a punto de terminarla. Pero no porque ustedes la vayan a terminar, eso significa de que van a empezar a hacer dinero por montones, que van a ver un cambio radical en su economía una vez cierren. No. Lamento decepcionarlos, pero no. Tiene que pasar un poco más. Falta la graduación, y una vez graduado uno, ya con sus títulos colgados en alguna pared o en alguna bolsita, sí, porque los marcos, pues, a veces no tiene plata uno para enmarcarlos rápido, y los deja tal y como se los entregan, en una bolsa y en una bolsa colgados en un clavito. Pero igual ya tenemos los títulos y no por eso vamos a empezar a generar dinero rápido. O sea, es un proceso, y un proceso que a la larga viene a recompensarnos, no a todos, ¿verdad? Pero sí en su mayoría, ya en nuestra época, nuestra etapa de adultos. Hay quienes desde muy jóvenes comienzan a generar dinero, tienen esa suerte, tienen, pues, no sé, esa dicha, esa bendición, pero no todos. Entonces, vale la pena el esfuerzo. Tenemos que continuar haciendo este sacrificio. Nada es fácil, nada de lo que realmente vale la pena es fácil. Todo cuesta, y, pues, no hay que perder esa motivación de lo que uno quiere. Por eso les decía, no todo es malo, estos atletas, estos deportistas guatemaltecos nos vinieron a dar esa esperanza, esa unión que nuevamente debe existir en el país. Pero, lamentablemente, vamos a hablar hoy de un tema que ha generado discordia en el país, y es la investigación a cargo del Ministerio Público. No tanto la investigación, pero sí la entidad que ha generado un poquito de sinsabores o bastantes sinsabores a más de alguno, ¿verdad? Entonces, semana número 3, la investigación a cargo del Ministerio Público, pero en el programa, eh, me daba unos subtemas que debía desarrollar, y dentro de estos, el control del órgano jurisdiccional. ¿Qué es eso? ¿Qué es un órgano jurisdiccional? Pues lo vamos a ver más adelante, y es por eso que necesito que, por favor, tengan a la mano su ley del organismo judicial. Hoy la vamos a analizar, supongo que ustedes ya la han leído, ya la han subrayado, pero hoy la vamos a ver desde una perspectiva muy específica, y es desde esa jurisdicción que los jueces tienen y son los únicos facultados para poder, practicar, para poder realizar, ¿verdad? Por mandato no solo constitucional, sino legal. Entonces, por favor, ley del organismo judicial, Constitución Política de la República y Código Procesal Penal. Serán las 3 leyes que veremos. Supongo que a estas alturas ya todos tenemos esas leyes. Tienen que estar leídas, subrayadas, memorizadas, y ahora, pues, vamos a ver su interpretación y su aplicación. Objetivo de la clase. Bueno, primero, dar continuidad al programa de estudios desarrollando y analizando la actuación de los jueces que controlan la investigación que realiza el MP. También vamos a analizar la intervención de los sujetos procesales dentro de cada expediente y el resultado de la conclusión de la investigación. Todo esto siempre en el marco de este órgano jurisdiccional, de este juez contralor, este juez que va a estar viendo cómo el Ministerio Público realiza la investigación. No le va a estar diciendo cómo hacerla, pero sí va a estar muy pendiente de que no cometa una ilegalidad, de que no varíe las formas del proceso, de que no sea buena para unos y malo para otros, o muy diligente con unos y no tan diligente con otros. No, entonces este juez empieza a controlar, es como el papá que le da larga al hijo, y en algún momento ve que el hijo ya se está pasando un poquito, entonces viene la rienda, jala un poquito y ya, reencausa otra vez. Este es el papel del juez, velar que todos los procesos que les son sometidos a su conocimiento vayan conforme a las leyes del país. Bueno, pero tenemos que ver qué es
Competencia. Veamos. Tienen competencia en materia penal. ¿Quiénes tienen? Porque estamos viendo ahorita desde la perspectiva penal. Eso lo encontramos en el 465 ter. Veamos 465. Yo creo que puse mal el artículo. Tengo el Código Penal, Código Procesal Penal. No, es el 45, perdón, o 40. Déjenme corregir. Es el 40 y... Jueces de paz. Es el 44. Lo siento. Aquí corrijo. Jueces de paz. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Lo siento, me voy a... este 465 no va aquí. Lo voy a quitar. Ay, bien, ya me recordé por qué lo tenía. Va. ¿Quiénes tienen competencia? Ya, retomo. Tienen competencia en materia penal. ¿Quiénes tienen competencia en materia penal? Vámonos al artículo 44 del Código Procesal Penal. Ya, hoy sí, ya. Disculpen, tuve mi lapsus mentis. En el 44 del Código Procesal encontramos quiénes son los jueces de paz, cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones, cuál es su intervención dentro del proceso penal. Jueces de paz. Últimamente la Corte Suprema de Justicia ha ampliado la competencia de ellos porque allá por 1999, por ejemplo, cuando yo empecé a conocer el sistema, el proceso penal, los jueces de paz eran relegados a ver cosas muy pequeñas, pero hoy les ha dado esa facultad, por ejemplo, de conocer en delitos cuya pena no exceda de los 5 años de prisión. Entonces, en el 44 encontramos todas las funciones de los jueces de paz, pero también los jueces de primera instancia, los unipersonales de sentencia, los tribunales de sentencia. ¿Qué diferencia hay entre un, un juzgado penal y un tribunal de sentencia penal? ¿Qué diferencia hay? El juzgado va a conocer únicamente, por así decirlo, en las etapas comunes del proceso, la preparatoria, la intermedia. Y el tribunal de sentencia va a conocer el debate. Entonces, también tenemos los juzgados de primera instancia por procesos de mayor riesgo. Esto lo encontramos en el 43 del Código Procesal Penal. La competencia de los jueces de paz, porque es más amplia en la actualidad, está en el 44, pero en el 43 nos dice quiénes son los que tienen facultad para conocer un proceso penal. Y vemos que también están los juzgados de primera instancia por procesos de mayor riesgo, los tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo, salas de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y los jueces de ejecución. Pero ¿por qué yo aquí puse el 465 ter? Vámonos al 465 ter antes de que se me pierda. Bueno, ya. Aquí está el procedimiento para delitos menos graves. Esto se lo mencionaba yo la semana pasada. En el 465 ter nos indica ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento para delitos menos graves constituye un procedimiento especial y se aplica para el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Penal con pena máxima de 5 años de prisión. Para este procedimiento son competentes, ¿quiénes? Aquí nos indica, los jueces de paz. Y se rige, aparte de las normas procesales generales, por las especiales siguientes. Oigan aquí, solo lean, inicio del proceso. El proceso da inicio con la presentación de la acusación fiscal o la querella de la víctima o agraviado. Pero el agraviado, y aquí no dice una denuncia, aquí establece una querella, que una querella es aquel escrito que lleva muchas formalidades, que lleva requisitos, y sin esos requisitos el juez le va a imponer un previo, y si usted no subsana los previos, pues entonces su querella o lo que usted cree que es querella se va a convertir en denuncia, sin mayor formalismo.
Este es el punto que yo quería tocar aquella clase, creo que fue la semana pasada, cuando les mencionaba, entonces, ¿dónde queda la defensa de la persona? ¿Por qué? Porque estamos viendo que cómo inicia el proceso. El proceso da inicio con la presentación de la acusación, una acusación. Y vemos que en el procedimiento común, en el de los delitos comunes, para llegar a la acusación, previo a eso, debió seguirse una serie de pasos. Debió escucharse al sindicado, debió, bueno, primero detenerlo, aunque no siempre detenerlo, ¿verdad? Sino no aprenderlo, sino que citarlo. Y de ahí ver si se le otorga o no una medida sustitutiva, si se le liga proceso. Si se le liga proceso, pues, entonces tiene que haber un plazo para la investigación, después esas fases, la preparatoria y la intermedia. Aquí, en este tipo de delitos menos graves, vaya que son menos graves, se obvia la etapa preparatoria, al menos para el sindicado. El Ministerio Público sí sigue con esa etapa. ¿Por qué? Porque tiene que investigar. Y una vez que ha investigado, presenta la acusación. Y el sindicado, el denunciado, aquí ya no goza de esos nombres, con esas denominaciones, sino que de primas a primeras pasa a ser acusado. ¿Dónde está esa igualdad procesal? Por eso les decía, desde mi perspectiva, es un buen tema o me parece un tema interesante para trabajarlo en un punto de tesis. No sé, tal vez sugerir una reforma. Y si es menos grave, entonces tal vez no irse de una vez a una acusación, sino a la aplicación de una medida desjudicializadora. Porque ahí está el criterio de oportunidad en el artículo 25, que es menos afectada, es afectar menos, mejor dicho, la situación del sindicado con una medida desjudicializadora. Pero el propio artículo dice, no, de una vez nos vamos a la acusación. Y esa función se la delegó, esa competencia se la delegó al juez de paz. Vamos, entonces, en la audiencia de conocimiento de cargos, imagínense ustedes, una vez la acusación, el juez resuelve y fija día y hora para la audiencia de conocimiento de cargos. O sea que en la audiencia que fijen ellos es porque le van a hacer saber al pobre acusado de que se le acusa, valga la redundancia. Esta audiencia debe realizarse dentro de los 10 días de presentada la acusación o querella, convocando al ofendido. Primero al ofendido, al acusador, al imputado y su abogado defensor, desarrollándose de la siguiente manera. 1. En la audiencia, el juez de paz concederá la palabra en su orden al fiscal, a la víctima o agraviado para que argumenten y fundamenten su requerimiento, luego al acusado y a su defensor para que ejerzan el control sobre el requerimiento. Oídos los intervinientes, el juez de paz puede decidir abrir a juicio penal el caso, estableciendo los hechos concretos de la imputación. Y 2, desestimar la causa por no poder proceder, no constituir delito o no tener la probabilidad de participación del imputado en el mismo. Pero si estamos hablando de que el juez puede desestimar, ¿por qué no lo pide el Ministerio Público? Quiere decir que si el juez va a determinar que no hay delito, esta función la puede hacer el Ministerio Público aplicando el artículo 310 del Código Procesal Penal, sin necesidad de hacer que el sindicado, que el acusado en este caso, incurra en un gasto, porque tiene que llegar con un abogado defensor. De una vez lo citan a un debate, así de sencillo. ¿Y qué garantía? ¿Cómo va a conocer el abogado el proceso si 10 días antes le están notificando? El pobre ni siquiera sabe de qué lo acusaron. Es más, él ni siquiera, el sindicado, el acusado, ni siquiera sabe que fue acusado. Porque si a uno, esta reforma es relativamente nueva, si a uno le cuesta un poco diferenciar un delito menos grave de un delito común, el pobre acusado no tiene ni la menor idea de qué es lo que está pasando procesalmente en su vida. Esta es la importancia de poder nosotros ir al día en las reformas. ¿Por qué? Porque si están citando a su defendido a un juzgado de paz, no va a creer usted que es para que le den una medalla de honor al mérito, así como nuestros atletas, o una felicitación. Lo más seguro es de que es un procedimiento de delitos menos graves y que ya haya iniciado con una acusación. Veamos en el literal C. Si abre a juicio, concederá imagínense, ya abrió a juicio. Ah, ¿cómo? Entonces,
Pero es que eso no es ni con los delitos comunes, ni con los delitos graves. Eso se hubiera aplicado entonces desde mi perspectiva, por favor, se los digo desde mi opinión, con los asesinos, con los violadores. Bueno, entonces vámonos en un proceso rápido, pues hay que condenarlo rápido. No, que todavía se les alarga el proceso dándoles chance a que, no sé, a que, a que pase algo, que se fuguen, a que, no sé, cualquier cosa. ¿Por qué tan rápido para alguien cuya pena no va a ser superior a los 5 años de prisión? Se abre a juicio, o sea, de una vez se va a debate, así de sencillo. Entonces, ¿dónde está la etapa preparatoria del proceso en los delitos de menos grave? Se obvió esta etapa procesal. Se quiso hacer tan fácil, pero entonces, recalco, considero yo que no hubiera sido, bueno, presentada la acusación, el juez va a conceder audiencia. No, entonces, concedida la o presentada la medida desjudicializadora, cualquiera que sea. Y en el caso de que ya no aplique una medida desjudicializadora, entonces sí, vámonos a la acusación directamente. Pero, ¿por qué ser tan duros? Vamos, en la literal D, las pruebas de la defensa, cuando sí se pida en la audiencia, serán comunicadas al juzgado por lo menos 5 días antes del juicio. Va que por lo menos le están dando que 5 días antes del juicio el defensor puede presentar sus pruebas, porque uno va a una audiencia de verdad vencido. Así, en otras palabras, va uno vencido. Entonces, debe de generar usted como defensor qué plan va a aplicar, pues al menos para enterarse de qué están acusando a su cliente, qué va a hacer, cómo hacemos. Bien, de verdad, es bien difícil un proceso de estos. Yo se los mencionaba la vez pasada, no es fácil. Dicen delitos menos graves. Ay, sí, es más sencillo. No, es más delicado, es más, ¿cómo decirlo? Quiere más cerebro, más eso, ver de qué forma yo me voy a imponer de las situaciones rápido, ver cómo voy a defender a mi cliente allí, en ese ratito. De verdad, a mí me pasó un elemento de Policía Nacional Civil, eh, perdió su arma. Y según él, ¿qué había pasado? Porque fue hace mucho tiempo, muchísimos años, no muchísimos, pero háganlo ustedes, 6 años atrás, él había perdido su arma de fuego. Presentó la denuncia, fue sancionado administrativamente. Cuando me dijo: "Bueno, fíjese, licenciada, que me la recomendó fulano de tal, entonces, tengo audiencia para el lunes", y él me estaba llamando viernes, no, o sábado creo que era. Ah, bueno, ¿y a dónde lo llamaron? Al juez de paz. Ay, dije yo: "¿Qué será juez de paz?". Bueno, pues vamos a ver. Es que me dijeron que había una audiencia y que yo creo que es mi primera declaración, me dijo él. Bueno, dijo: "Vamos a ver". Y, oh sorpresa, cuando llegué ahí era una acusación. ¿Cómo defendía yo a esta persona? Y ya, 10 minutos antes y vamos para adentro, porque antes no le dejan ver a uno el expediente. No podía llegar yo el lunes a las 8 de la mañana y la audiencia era a las 10. No, 10 minutos antes, ya estando en la sala, empezaba uno a ver el expediente. ¿Qué hace uno ahí? De verdad. Entonces yo ahí fue donde dije: "¿Cómo aprobaron esta reforma? ¿Cómo fue posible tal vulneración a ese derecho?". Pero igual, así uno lo invocara y despotricara, ya la ley es la ley y se aplica. No es fácil. ¿Y saben qué es lo peor? Que en cuestión de cobro de honorarios, porque, pues, también se tiene que saber, igual no se puede cobrar mucho porque es un delito. Cualquiera dirá: "Ay, pero es una audiencia en paz es barato". No, es un debate, va uno a un debate. ¿Cuánto puede cobrar usted por un debate? Hay debates por los que se cobra, ¿qué? 200,000. Barato, barato, barato. Y ustedes no vayan a destruir esos honorarios. Yo he visto que hay gente que se va a un debate por 5,000 quetzales, un profesional que cobra 5,000 por un debate. 5,000 se cobra por una audiencia, primera declaración, porque no es fácil. Un debate, lo mínimo que puede cobrar usted, así sea por un delito sencillo, son 20,000 quetzales. Por supuesto que se respeta el cuánto va a cobrar otros, ¿verdad? Pero ustedes, todo lo que les está costando. Ay, sí, que entonces, miren, entonces váyase con uno de la defensa pública, pues que ahí no le van a cobrar nada. O decida usted, base con el de que le cobra 2,000 quetzales y igual no lo va a sacar. Pierda sus 2,000 quetzales mejor. Así de sencillo. Un juez de paz, un proceso, un juzgado de paz es un debate.
Y no es un debatito, como la gente dice. Debate es debate porque lleva todas las fases del proceso. Ven que viene un ofrecimiento de prueba, tienen que ofrecer prueba. Tienen que conocer el plazo al cual ustedes se van a acoger para poder presentar su prueba. ¿Y si no conocen ese plazo? De verdad, empieza uno, ay no, qué difícil. Entonces, lean, vayan actualizados ustedes también con sus leyes. Pero sigamos. Función jurisdiccional. Vámonos al artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial. Vemos el título 3, función jurisdiccional. Está hablando aquí de la jurisdicción en general, al menos de nuestro país. Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Únicamente a los jueces. Jurisdicción, esa palabra. Yo pienso que esa palabra ni siquiera la deberían de usar nadie más. Ay Dios, pero ahí están los periodistas. En esta jurisdicción, de nuestra jurisdicción, dicen. No, es para mí es una palabra que compete únicamente al sector justicia. Los demás tienen competencia o tienen territorio. Bomberos municipales de este territorio o de esta demarcación. O sea, cambia. Tenemos que aprender. Decía que el profesor, hablamos mal y nos entendemos bien. Si habláramos mejor, si habláramos bien, nos entenderíamos mejor. Bueno, vuelvo otra vez. Esta función jurisdiccional corresponde, se ejerce con exclusividad absoluta por bomberos, reporteros, periodistas, árbitros de fútbol, lo que sea. No, aquí dice que es exclusiva por la Corte Suprema y los tribunales, a los cuales le corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia, aquí lo estoy poniendo yo, es gratuita e igual para todos. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos. Aquí no dice solo los de, como la vacuna, ¿verdad? Solo los de tal edad a tal edad. Los del rango de 30 para abajo se esperan a que llegue su momento para poder pedir ese acceso a la justicia. Mientras tanto, pórtese bien. Respete para que lo respeten, dice por ahí. No, aquí dice que es para todos. No dice los niños de tal edad a tal edad. No, es parejo. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos. La justicia es gratuita e igual para todos, incluso para ese ser que está en el vientre de la madre y que se está formando. ¿Por qué? Porque el Estado va a proteger la vida del ser humano desde su concepción. Desde ahí, este ser que está empezando su proceso de vida ya tiene derecho a una justicia. ¿Por qué? Porque si por una u otra razón se interrumpe el embarazo de una manera intencional, entonces ya se comete un delito. Ya vemos las clases de aborto, eso está en el Código Penal. Ya se le va a hacer justicia a este ser que empezaba. Entonces es igual para todos. No importa la edad, condición económica, color de piel, edad, no, nada. Entonces es para todos. Sigamos. 58 de la Ley del Organismo Judicial. Jurisdicción. ¿Qué es eso? Jurisdicción. Pues no sé, pero solo sé que es única, dicen por ahí. Al menos así dicen en la ley. Sí, la jurisdicción es única, ya lo vemos aquí. ¿Por qué? Porque es únicamente para los jueces. Principios de la organización jurisdiccional. Vamos a ver esto. Esto no está en la ley del organismo judicial. Esto ya he sacado de la doctrina. Esto lo aprendí yo en mi estudio, en mi preparación para mi privado. ¿Cuáles son los principios de la organización jurisdiccional? Independencia, autoridad, responsabilidad y jerarquía. ¿Ya? Entonces, vemos que jurisdicción. ¿Cuántos tipos de jurisdicción hay o cuántas clases de jurisdicción hay? Bueno, es una. La jurisdicción es única.
porque es exclusiva y absoluta para la Corte Suprema de Justicia y los jueces que ellos designen, que designe la ley. Vamos aquí. Principios de la organización jurisdiccional. Independencia, autoridad, responsabilidad y jerarquía. Clases de jurisdicción. Esto pues ya lo tienen que investigar ustedes. Yo aquí solo les puse los temas, pero es para adelantarles a su estudio de privados. ¿Por qué? Porque esto lo van a ver en la fase, tanto en la fase pública como en la privada. Está la acumulativa, la contenciosa, la voluntaria, la delegada y la propia. Estas son las clases de jurisdicción que existen. Doctrinariamente, ustedes tienen que profundizar ya en su investigación, ¿verdad? Yo solo quise adelantarme un poco a su estudio, prepararlos en cuanto a que sepan que es una nada más, cuáles son los principios de su organización, clases de jurisdicción, y vamos aquí a los elementos de la jurisdicción. ¿Cuáles son los elementos de la jurisdicción? Notio, vocatio, coertio, judicium y el executium. Estos, por favor, apréndanselos. Yo recuerdo que estaba preparándome para mi fase pública, de verdad, fue un dolor de cabeza, fue un suplicio enorme ese examen, de verdad, yo, ay no, bueno, gracias a Dios lo gané a la primera, ambas, pública y privada. Y recuerdo que un compañero se examinó de derecho administrativo. En la fase pública van 3 materias, ¿verdad? Va derecho laboral, derecho administrativo y derecho penal. Esa es el área pública, al menos en la USAC. Y todos nos estábamos preparando en la fase pública. Entonces él se examinó primero y dijo, ay no, ustedes, dijo, en administrativo me preguntaron los elementos de la jurisdicción. Y yo estaba a examinarme a pocos días de él. Y yo dije, Dios mío, ¿cuáles son los elementos de la jurisdicción? Y respondiste, pero no le quise decir a él que yo no sabía, ni al grupo, ¿verdad? Que yo no sabía, o que no me recordaba cuáles eran. Y respondiste, le dije. Claro, me dijo, yo sí me lo sé. Tú no. Bien, le dije, me lo sé. ¿Cuáles son? Me dijo él. Y yo no me recordaba. Es que no recuerdo ahorita, le dije. Ay, Keila, me dijo el notio, vocatio. Ah, sí. Yo de verdad no sabía. Entonces, apréndanselo, porque se los pueden preguntar en cualquier clase. Y si no, igual, ustedes no saben si en algún momento de discusión con algún otro colega va a hablar, recordemos de los elementos de la jurisdicción. ¿Sí, no? ¿Cuáles son los elementos? Y sí, entonces, notio, ¿qué es el notio? Es el conocimiento de causa. Vocatio es la citación a juicio. Coertio, el castigo. Judicium, declarar el derecho, es decir, es emitir esa sentencia. Y executium, la ejecución. Estos son los elementos de la jurisdicción, son los elementos de ese actuar de los jueces. ¿Por qué? Porque una vez que el juez tenga el conocimiento de la causa, va a citar a juicio. Una vez que haya citado a juicio, va a decidir si impone o no un castigo. Y una vez declarado el castigo, una vez aplicado el castigo, va a indicar que este castigo va a ser declarado por medio de una sentencia. Y una vez dictada la sentencia, tiene que ejecutarla el condenado. Sí o sí, tiene que cumplir esa sentencia. Vemos qué bonito. A mí de verdad me apasionó. Yo decía, pero ¿por qué te lo preguntaron en derecho administrativo? Entonces me decía él, ¿por qué? Porque vemos que la clase, porque estábamos viendo la jurisdicción contenciosa. Ay, dije, contencioso, sí, de lo contencioso administrativo, sí, tienes razón. Es cuestión de lógica, de verdad, esa lógica que uno va entendiendo después de que ha salido de eso, dice uno que fácil, si pues esto era así, pero en el momento uno no lo entiende. Vemos que hay jurisdicción en todo proceso, ya sea acumulativa, voluntaria, contenciosa, delegada o propia. Y en cualquiera de estos tipos de jurisdicción están estos elementos comunes a toda la jurisdicción. ¿Por qué? Porque aquí se resume el actuar de los jueces. Notio, vocatio, coertio, judicium y executium. Me encanta. Una vez que lo aprendí, ay, me fascinó esta clase y espero que a ustedes también. Y no solo en derecho administrativo,
Me costó mucho, muy sinceramente, me costó mucho entender el derecho administrativo porque, eh, ay, no, la usa que es tan duro ustedes y me costaba, no entendía, hasta que alguien ya mataron a mi mentor en derecho administrativo, murió me dio una balacera. Era un excelente docente y me dijo: "Ay, Keila, ¿y por qué le cuesta derecho administrativo?". "Ay, es que no lo entiendo". "Mire, fácil", me dijo. Dibujó un mapa de Guatemala y en el mapa de Guatemala 3 círculos y me dijo: "Cada uno de estos círculos son los órganos del Estado, los poderes del Estado, perdón. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todo esto es la administración pública. Todo esto se aplica a todo el país. Esto es el derecho administrativo". Así de sencillo. Yo solo veía derecho administrativo y miraba el libro tan feo, tan grande, tan extenso, y decía yo: "¿Cómo lo voy a empezar a entender?". Y él allí me resumió el tomo 1 de derecho administrativo. Vamos, me dijo, ya sabe entonces qué es el derecho administrativo, que abarca, que aplica, vámonos al 2, ya más específico. Y así fui entendiendo, así fui comprendiendo. De verdad, yo era más de dibujitos, de que me explicaran, el método de aprendizaje mío no era tanto de repite, repite, repite o estudia, memoriza. No, a mí no me funcionaba. Entonces, por favor, los elementos de la jurisdicción, que se les quede para aquí a perpetuidad, porque es el actuar de los jueces. En estos elementos se resume el trabajo de ellos. Vamos, entonces, tenemos que hablar del derecho objetivo, el jus penale. ¿Por qué? Porque el derecho penal en sentido objetivo es el que se prohíbe, bajo amenaza de sanción, las conductas más gravemente antisociales. Se prohíbe, bajo amenaza de sanción, las conductas más gravemente antisociales. Y el jus puniendi se refiere a la acción de castigar, de aplicar sanciones. Entonces, vámonos, artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué quise que recordarles primero el jus puniendi y el jus penale? Al revés, jus penale y el jus puniendi, porque lo vamos a ver ahorita ya más explicado. 203, Constitución. Bueno, en el 203, bueno, el capítulo cuarto habla del organismo judicial, nos abarca este poder del Estado, el judicial. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Las leyes, las leyes nos van a marcar ese jus penale, es decir, ese derecho objetivo, ese conjunto de leyes. Todas esas leyes son el jus penale, el derecho objetivo. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Este es el derecho subjetivo. Aquí abarca ya el jus puniendi, esta aplicación de las leyes del derecho objetivo por los jueces competentes. Entonces, jus penale son todas las normas. Jus puniendi, la aplicación de estas normas por los jueces, por esa función jurisdiccional. No sé si me comprenden, no sé si me abarcan bien, me comprenden lo que quiero decirles de jus puniendi y jus penale. La función jurisdiccional se ejerce nuevamente, aquí vemos con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Ninguna. Ni siquiera otro organismo del Estado, otro poder del Estado. Y veámoslo bien. Vaya si no son poderes ustedes. Son los únicos 3 poderes. No es más el ejecutivo que el legislativo, ni más el judicial, pues ahí están todos los jueces, esos son los que se encargan de ponerle a uno cuántos años de prisión o de ejecutarlo a uno en un delito menos grave. No, no son uno más que otro, son igual los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial.
Y cualquiera de estos poderes va a estar sujeto al jus penale, a ese derecho subjetivo. Y cualquier integrante, ya sea juez, aun cuando gozan del derecho de antejuicio, si pierden esa inmunidad, si pierden ese derecho, pueden ser sujetos también a este jus puniendi, es decir, el derecho subjetivo. Pueden ser sancionados, pueden ser condenados. Aquí no dice, ay, por ser un juez jamás va a ser condenado. O sea, ellos si andan con más tacto, piensan más fríamente las cosas porque ellos conocen y ven cuántas sanciones se imponen al día, cuántas sentencias condenatorias. Nadie quiere ser sujeto a un proceso penal. Entonces, por eso no es común ver un juez sujeto a un proceso penal. ¿Por qué? Porque ellos conocen la ley. Aquí vuelvo al principio iura nobis curia. Conocen el derecho y lo aplican a ellos mismos también. Ay, no. O sea, como aquel niño obediente, ¿verdad? No, pues yo ya sé, ya vi cómo le va al resto. Entonces yo mejor, machete, estate en tu vaina. No, porque al final somos seres humanos todos. Podemos caer, pero ellos, yo de verdad he visto con más tiempo. En las noticias es más común que cualquier funcionario de los otros dos organismos, del legislativo y del ejecutivo, o de alguna entidad autónoma o semiautónoma de la administración pública, sean sujetos a un proceso. Es más fácil también ver sometidos a proceso penal a los propios fiscales, pero un juez serán muy, muy contaditos. Y tal vez me mencionarán uno o dos por ahí que están todavía pendientes, ¿verdad? De ejecutar alguna orden de aprehensión, pero ni siquiera han sido oídos. Solo fueron citados y ellos evitando tal vez ese amarillismo de la prensa, dijeron, no, mejor voy a dar un poco de tiempo, no me presento ahorita. Pero no ha sido oído ni vencido en un juicio. Entonces su presunción de inocencia, pues todavía está ahí, intacta. Distinto de otros funcionarios que sí ya han sido condenados, ya fueron citados, oídos y vencidos en juicio. Ya fue aplicado el jus penale y el jus puniendi en sus procesos. Y aquí indica, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Solo, única y exclusivamente los jueces son los que tienen esta facultad. Vámonos al artículo 211. Aquí vemos lo que vimos en la primera clase. Non bis in idem. ¿Qué es eso? Non bis in idem. Vámonos al 211 de la Constitución Política de la República, porque muy jueces, muy conocedores y muy todo, pero también la propia Constitución les pone ese freno. Usted es juez, usted está investido con ese poder que le fue otorgado por la ley, por la Constitución. Pero, momento, tampoco puede pasarse más allá de su límite. Y vemos aquí, instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Vemos aquí, ¿cómo se llama este principio de instancias? No puede haber doble persecución. Ya en latín, non bis in idem. Y en una instancia, por ejemplo, apelamos y ya eso se va a una segunda instancia. Pero como los jueces van siendo rotados, o que el juez ascienda y que asuma por cuestiones de pura coincidencia, en una sala donde va a conocer un proceso que ya él conoció con anterioridad en primera instancia, y él no va a decir, es que eso fue allá, aquí ya es otro asunto, pues, que aquí sí puedo conocer, puedo seguir conociendo. Porque allá fue hace como 5 años y aquí pues ya es reciente, yo ya tengo otra perspectiva. No puede, no puede. Una vez nada más va a conocer, va a tener intervención en el proceso. Después no puede. Y si lo hace, va a incurrir en responsabilidad. Pero vemos aquí instancias. Y esto es en todo proceso.
No dice solo en los procesos penales, no, aquí menciona todo el proceso. ¿Qué es una instancia? ¿Qué es una instancia? Bueno, vemos que es un grado de conocimiento, eso es lo que significa instancia. Ese es el significado, grado de conocimiento. Entonces, en primera instancia, es en primer grado que está conociendo a este grupo de jueces o este juez. Segunda instancia, ya es el segundo grado, digamos, que está conociendo. Y luego nos vamos a casación, pues ya es otra, esas ya no son instancias, ya son otros mundos, le digo yo, pero igual nunca puede conocer el mismo juez. Hablando de las instancias, aquí en el 211 es necesario que nos vayamos a la ley del organismo judicial. 59 LOJ. ¿Qué hay en el 59? ¡Ah! ¡Oh, miren! Habla también de las instancias y nos dice exactamente lo mismo que ya nos estableció la Constitución. En ningún proceso habrá más de 2 instancias. Otra vez, non bis in idem. Aplica otra vez este principio, non bis in idem. 59. Y el 211 de la Constitución nos indican cuántas instancias hay. Si yo les pregunto cuántas instancias hay en un proceso, no habrá más de 2. ¿Las cortes celestiales cuentan? No. ¿Como instancia? No, ya no, ahí ya es otra. Vamos, 55 de la LOJ, 65, perdón, 65. Miren esto, insobornabilidad. Se prohíbe a los funcionarios y empleados del organismo judicial recibir emolumento, propina o dádiva alguna, directa o indirectamente de los interesados o de cualquier otra persona. Insobornabilidad. Si nos vamos al inicio de nuestra ley, indica que es el decreto número 2-89. A mí me gusta mucho Juárez. ¿Cuántos años tenía en 1989? Si en el 90 ni habíamos nacido, imagínense en el 89, un año menos. Ya tenía 14 años yo. Esas personas o ese grupo de personas que se reunieron, que pensaron, que escribieron la ley del organismo judicial, vieron que podía existir un problema respecto de los sobornos y dijeron, momento, aquí no se puede. Porque uno, la justicia es gratuita. Vimos eso ya por mandato constitucional. Es gratis, es para todos. Y entonces hay que decirle, hay que recordarles constantemente a ellos, a todos los que vengan, funcionarios y empleados, que no pueden recibir, que se les prohíbe recibir emolumento, propina o dádiva alguna, directa o indirectamente de los interesados o de cualquier otra persona. Prohibida la sobornabilidad. Nuevamente voy a lo que mencionaba la semana pasada. Me gustó mucho. Sale por esto, por el 65 de la LOJ. Si alguna vez va a inclinar usted el peso de la balanza a favor de una u otra persona, cosa que no tendría que ser así, pero si en algún momento pasa, hágalo por piedad y no por el peso de la dádiva. No cabe duda de que las personas que hicieron las leyes antes eran muy estudiosas, eran muy preparadas, muy correctas, moralmente, muy, muy intachables, para que vieran más allá y no solo, ay, no, hombre, ahí dejen, hagámoslo y ya, en el camino que lo arreglen. No, ellos trataron de hacer tan bien las cosas que abarcaron, desde mi perspectiva, todos los puntos. Vamos entonces. Si ya estamos hablando de jurisdicción y que compete a los jueces, hablemos de la jurisdicción específica, la penal, la que tiene que ver con nuestro curso de métodos y técnicas de investigación criminal. ¿Por qué? Porque los criminales son sujetos a la jurisdicción penal. Métodos y técnicas de investigación criminal. Un criminal no va a ser sujeto
a una ley civil. O tal vez sí, pero no por actos que sean constitutivos de delito, sino otro asunto. La jurisdicción pertenece nuevamente aquí, miren, pues yo no sé por qué de verdad tan difícil será comprender esto. La jurisdicción pertenece exclusivamente al juez y no al Ministerio Público. Ni siquiera el Ministerio Público tiene jurisdicción. El Ministerio Público es un órgano administrativo que asume en la fase jurisdiccional del proceso posición de parte. Es parte en el proceso. En sentido procesal estamos hablando, ¿verdad? La jurisdicción es una potestad que pertenece al juez y no al Estado. O sea, el propio Estado, vemos que un Estado somos todos, ¿verdad? El juez es desde luego un órgano del Estado. El juez es parte del Estado, pero la jurisdicción es un poder del Estado, no del Estado. Ejemplo, aquí me gustó muchísimo poner este ejemplo para que podamos entender en sí qué es la jurisdicción frente al Estado. Del mismo modo, decimos que la vista es una función del ojo, no del cuerpo. Ya, ejemplo, o sea, miramos porque tenemos vista, ¿verdad? Pero no la vista es todo el cuerpo. Es una función del ojo, es una función específica de un órgano del cuerpo, no del cuerpo completo. Porque si fuera así, todo nuestro cuerpo, todos nosotros fuéramos un ojo, nada más, y única y exclusivamente veríamos. ¿Por qué? Pues porque el órgano es un ojo. No, sino que es parte de un cuerpo. Esta definición, esto que vemos ya de la jurisdicción penal, que pertenece exclusivamente al juez y no al Ministerio Público, esta definición y este ejemplo lo saqué del libro Derecho Procesal Penal de Francesco Carneluti, volumen 2, Biblioteca Clásicos del Derecho Penal. Este fue un libro, si ustedes me permiten, no sé por qué lo guardé. Les pido que por favor me disculpen, voy a tratar de ubicar mi libro porque pensé que no lo iba a usar hoy, sino que está en la siguiente clase. Vemos aquí. Les voy a enseñar mi libro. Me encanta mi libro. Espero que lo puedan ver. Es un libro que compré, que conseguí allá por 1999. Fue mi primer libro en Derecho Penal. Y alguien me dijo, bueno, tiene que empezar a hacer su biblioteca. Ya no está trabajando en la iniciativa privada, está trabajando en el MP. Tiene que irse empoderando de los temas penales. Y compré, para ese entonces ese libro era sumamente avanzado para mí, yo ni lo entendía. Pero lo empecé a leer ya con el tiempo, con el paso del tiempo, ¿verdad? Y siendo profesional, siendo ya graduada. Antes ni sabía que lo tenía. No me acordaba. Y ahora que estoy pues desarrollando, que preparo las clases, digo, ay, no, sí, qué bueno que tengo estos libros. Pensé que nunca ni siquiera los iba a leer, pero, pero son buenos. Entonces, quise compartir con ustedes mi libro, no por presumir, sino, no sé, tal vez así se motivan a comprar. Todos mis libros los compré por pagos. Casi nunca pude, no, de hecho nunca pude comprar un libro de un solo. Son muy caros, los libros son caros, pero vale la pena. Entonces, este libro, el de Francesco Carneluti, nos da esa explicación muy certera, muy simple, de que muy MP, muy dueño de toda la función de investigación en los delitos de acción pública, pero, momento, usted no puede ejercer esa jurisdicción penal, usted solo investiga. Usted, una vez de que el proceso haya sido puesto en conocimiento del juez, el juez va a controlar la investigación, entonces usted ya va a ser, usted es parte nada más de este proceso. Usted es parte. Tan parte usted como acusador, como la víctima, parte, como el sindicado o acusado, parte, el abogado defensor, parte, creyente adhesivo, parte. O sea, el Ministerio Público es parte en los procesos nada más. No es dueño del proceso, no va a disponer. Y eso
pasaba con una unidad del Ministerio Público. Ya se sentía dueño de los procesos. Ya él o esta unidad quería decirle a los jueces qué era lo que debían de hacer. Es que aquí usted tiene que pedir la orden o autorizar la orden de aprehensión porque esto y esto y esto. Y si el juez venía y le decía, no, pero es que mire, aquí le falta, era un gran problema. Pero ¿y si de verdad no había lo suficiente? Se los digo porque eso yo lo vi, lo viví también. Incluso siendo abogada defensora, nosotros decíamos cómo giraron las órdenes de aprehensión en este proceso, si no hay nada. Una remota sospecha. Incluso tuve la oportunidad de presenciar esa discusión entre juez y esa unidad. Discutían y se reprochaban, se recriminaban. Y nosotros como abogados defensores, porque éramos que como 23 defensores, boquita callada, solo viendo. Y entendimos por qué el proceso iba de esa forma. Y entendimos que el Ministerio Público, esa unidad, en ese proceso, en esa audiencia específica, quiso invadir esa función jurisdiccional, quiso arrogarse esa función que no le compete. Quiso sentirse único en todo el proceso y no era así. O sea, hay que también bajarlos un poco del suelo procesalmente hablando y decirle, momento, usted solo es parte, usted es sujeto procesal. Eso déjeselo al juez. Si el juez decide de esta forma, pues es problema del juez. Él sabrá por qué. Y si no le conviene a usted esa resolución, pues es porque usted hizo mal su trabajo. Así de sencillo. Pero a veces, eh, a los representantes del Ministerio Público se les olvida esa situación. Bueno, vamos. El principio de supremacía constitucional es vinculante para gobernantes y gobernados. Aquí no dice que es facultativo. Vamos, otra vez recordemos a los tipos de dictámenes que hay. Derecho administrativo. ¿Qué tipos de dictámenes hay? Vinculantes y facultativos. Facultativo, ¿cuál es el facultativo? Bueno, si usted quiere lo hace. Yo le voy a dar mi dictamen, mi opinión. Si usted quiere, la aplica. Y si no, pues haga lo que usted quiera. En otras palabras, ¿verdad? Hablando. Administrativamente. Derecho administrativo. Va muy de la mano también, ahora me doy cuenta, con derecho penal. Por eso es de que las fases públicas no por gusto abarcan esas materias, ¿verdad? Penal, administrativo y laboral. Laboral sí, la verdad no se puede. Ah, bueno, bien, administrativo. Pero aquí establece que este principio de supremacía constitucional es vinculante, es decir, es obligatorio, de estricto cumplimiento para gobernantes y gobernados. Aquí no establece que únicamente es para los gobernados, para nosotros los que estamos abajo. El de arriba es intocable, la ley no le llega, pues, o sea, jamás va a ser sometido a una ley porque es gobernante. No, aquí se estaba pasando lista, permítame, ya. Veo que hay menos alumnos ahora que el sábado pasado. Este principio de supremacía constitucional es obligatorio para todos. Esta superlegalidad, como la propia Constitución comentada lo denomina, la encontramos en 3 artículos. Esta superlegalidad se reconoce en 3 artículos de la ley fundamental, es decir, de la Constitución. ¿Por qué? Porque en el 44, 175 y 204 de la Constitución hace referencia a en qué casos van a ser nulas ipso iure las normas, las leyes. ¿Qué hay en el 44? Veamos 44, Constitución Política de la República. Libertad. Ay, no. Derechos inherentes a la persona humana. Nos habla de esta supremacía constitucional, de esta legalidad. Derechos inherentes a la persona humana.
hasta abajo, en el último artículo, en el último párrafo, establece, serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantizan. Aquí está hablando leyes y disposiciones gubernativas. Vamos, ¿por qué? Porque este principio de supremacía constitucional. Las leyes serán aplicadas a gobernantes y gobernados. No va a venir un gobernante y decir, esta ley solo se va a aplicar a los gobernados y a este grupo de gobernados. No, no, no y no. ¿Por qué? Porque el artículo 44 lo establece. Vamos al 175. ¿Qué establece el 175? Veamos. ¿175? Nos habla de la jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Igual, nos vuelve a decir que van a ser iguales para todos, gobernantes y gobernados. El 204, que ya vimos que es relacionado con la Corte. Habla de las condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Prevalece sobre cualquier ley o tratado. Pero está hablando específicamente de esa función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, no habla solo de las sentencias, únicamente cuando emitan sentencia, ustedes, por favor, tengan cuidado de aplicar la Constitución, de no vulnerar algún derecho o garantía de la Constitución o de alguna ley, solo en sentencia. En todo lo demás, denle. No, aquí habla y hace referencia a cualquier resolución o sentencia, por muy sencilla que sea. Si es contraria a derecho o alguna garantía, será nula ipso iure, o sea, totalmente. Vamos entonces al artículo 46 del Código Procesal Penal. ¿Qué establece el 46? Fíjense que este artículo a mí me llamó mucho la atención porque si lo vemos desde la sección tercera en el 43, habla de los tribunales competentes. O sea, en todo este articulado habla solo de jueces. Veamos, 43, pues nos establece la competencia, ¿verdad? ¿Quiénes son competentes en materia penal? El 44 nos refiere a los jueces de paz. Y luego viene el 44 ter, 45, que habla de los jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente. El 46, ¿qué hace el MP metido en los artículos de los jueces? ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario ponerlo aquí? Pues estamos hablando única y exclusivamente de jueces. Estamos hablando de una función jurisdiccional. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues leamos. El Ministerio Público, por medio de los agentes que designe, tendrá la facultad de practicar la averiguación por los delitos que este código le asigna, con intervención de los jueces de primera instancia como contralores. El subrayado es propio. O sea, quise resaltar esta frase, como contralores jurisdiccionales, esta oración, como contralores jurisdiccionales. Los jueces van a controlar la investigación que realiza el Ministerio Público. Y lo establece el 46 del Código Procesal Penal. Vamos entonces, formas de iniciación del proceso penal. Si ya vimos la función de los jueces, ya vimos que el Ministerio Público es el que investiga, ya vimos cuál es la función de los jueces una vez de que el MP le ha dicho, señor juez, aquí está. Logré recabar esto. Mírelo. Entonces empieza a controlar que lo que se ha hecho sea conforme a derecho y que no sea nulo ipso iure
nada de lo que hay ahí, ninguna actuación. Pasemos ahora entonces a ver cómo se va a formar o se va a iniciar un proceso. ¿Cómo se inicia un proceso penal? Con una denuncia, 297 del Código Procesal Penal. Vean, desde el 40 y tanto nos pasamos al 297. Actos introductorios. Cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público o al tribunal el conocimiento que tuviera acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. El año pasado, en plena pandemia, un cliente mío me llamó y me dijo: "Fíjese, licenciada, que me llamaron del Ministerio Público para pedirme que por favor me constituyera tal día, tal fecha", porque estaban trabajando con cita, por lo mismo, ¿verdad? De que estaba restringido la forma de trabajar del sector justicia. Entonces tengo que ir, me dijo, porque dice que presentaron una denuncia en mi contra. Ay, de verdad, le dije: "Sí, ¿quiere que le acompañe?". No, me dijo: "Mejor voy a ir solo". Ah, está bien, vaya. Y resulta que cuando fue, le dijeron: "No, tiene que venir con su abogado". Bueno, fuimos y nos dieron copia de una denuncia. Quise ponerla aquí, pero sentí muy, no sé, mm, mm, me dio un poco de pena por mi cliente. Porque hubiese querido que ustedes vieran, tomando en cuenta que el artículo 297 del Código Procesal Penal es cierto, no nos da una serie de formalismos. Ay, toda persona que presente una denuncia debe presentar documentos que acrediten sus hechos, su edad, copia del DPI o el documento de identificación personal o certificado del DPI, no sé, copia del YUSI para saber dónde vive, o recibo de agua y luz para saber dónde reside, o un recibo de su empresa de telefonía para saber el número de teléfono y poder comunicarnos. No, el artículo no nos da mucho formalismo, pero sí nos indica, nos da un punto muy específico. Bueno, digamos que 2 o 3. Este artículo, cualquier persona deberá comunicar, deberá, no es, ay, si usted quiere lo hace. No, cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente, ya sea que haga su notita y que usted haga la denuncia y la lleve, o bien se acerque a la policía, al Ministerio Público, a algún juez de paz, a indicarle que quiere interponer una denuncia acerca de la comisión de un delito de acción pública. Y aquí indica, el denunciante deberá ser identificado. ¿Por qué les mencionaba el ejemplo de mi cliente? Porque resulta que cuando nos entregaron copia del expediente, nos dimos cuenta que la denuncia era anónima, era anónima y solo decía, no recuerdo si decía ciudadanos preocupados, creo que decía. Ciudadanos preocupados. Ese era el encabezado. Señora fiscal general del Ministerio Público y jefa del Ministerio Público. Ciudadanos preocupados. Somos un grupo de personas que hemos visto con yo les estoy diciendo así por la idea, ¿verdad? Con preocupación, el actuar de la persona fulana de tal, toda vez de que consideramos de que ha cometido los delitos de XX, ¿verdad? Y la fiscalía le dio trámite a esa denuncia. Pero aquí el artículo es específico. El denunciante deberá ser identificado. ¿Y cómo se iba a identificar ese grupo de ciudadanos preocupados? ¿Quiénes eran esos ciudadanos preocupados? O sea, ¿por qué entonces se le dio trámite? Y llegó, o sea, después, al final nos dimos cuenta a lo largo, y eso fue hace poco, nos llevamos casi un año para poder demostrar que lo que se supone que estaban denunciando, no era cierto, sino que eran temas políticos. Mi cliente es un político. Y lo que querían era, ay, no sé, ¿verdad? La política a veces no es lo mejor que puede haber. Y todo el mundo anda peleando. Parecen grupos cuando tienen que hacer su trabajo. Cuando uno les decía, arman grupos y hacen tal cosa. Así, así mero. Todo el mundo se pelea, todo el mundo se dice. Entendimos que era una denuncia política y que por eso nadie se atrevía
a identificarse al momento de poner la denuncia. ¿Por qué? Porque sabían que lo que ellos estaban denunciando no era cierto. Solo hicieron pasar un año de preocupación a mi cliente. Después de tanto, pues gracias a Dios se logró desestimar la denuncia. Pero, ¿llenaba el requisito la denuncia? No, no. ¿Por qué? Porque no estaba identificado el denunciante. Pero esa es una forma de iniciar el proceso. Sale porque, como decía una mi jefa allá por 1999, yo recuerdo con mucha nostalgia ese tiempo, era muy jovencita y me gustaba mucho lo que hacía. Y decía: "Se han visto muertos a carrear basura". Y es cierto. Vemos aquí que las denuncias anónimas igual les dan trámite. Artículo 298. Denuncia obligatoria, conocimiento de oficio. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre de acción pública. Este es el último párrafo, por eso le puse UP, eso es el último párrafo. En todos los casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho. Aquí es necesario que nos vayamos al artículo 15 del Código Procesal Penal. ¿Qué establece el 15? Declaración libre. El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Aquí indica de que si hay yo tengo conocimientos de un hecho en el que yo misma me voy a ver involucrada, no estoy obligada a denunciarme yo. El Código Procesal Penal es específico. El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal le advertirá clara y precisamente que puede responder o no con toda libertad a las preguntas, haciéndolo constar en las diligencias respectivas. Pero, como el Código Procesal Penal habla solo del sindicato, pero entonces, ¿dónde me menciona eso del cónyuge, ascendientes, descendientes? Vámonos al 16 de la Constitución, que establece declaración contra sí y de parientes. La Constitución desde el principio me lo abarcó. Antes que el Código Procesal Penal, ya la Constitución me daba ese privilegio. Si yo voy a tener conocimiento de que hay algo en contra de mi cónyuge, de mis ascendientes, ¿quiénes son ascendientes? Papá, mamá, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, tetrabuelo, de mí para arriba, ascendiente. Descendientes, de mí para abajo, hijos, nietos, bisnietos o bien mis hermanos. Y si no soy casada, entonces con mi conviviente, con quien estoy haciendo vida marital en este momento. Si tengo conocimiento de un hecho, no estoy obligada a denunciar a mi círculo, a mis queridos, a mis amados. No. Muy delincuentes y muy todo, pero ahí miren ellos y hay que se encargue alguien más de denunciarlos. Yo no estoy obligada. Entonces, están estas excepciones, por favor. Artículo 15, Código Procesal Penal y 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Una querella. En el 302 del Código Procesal Penal encontramos la querella. La querella se presentará por escrito. Ah, distinto de la denuncia, que se presenta por escrito u oralmente. No, la querella tiene que ir escrita. ¿Y ante quién se va a presentar? Aquí no dice, voy a presentar mi querella ante el MP. Mm, mm. Es ante el juez que controla la investigación, pero si es hasta en ese momento usted le está haciendo ver al juez, por cualquier razón, la persona, cada quien va a tener su justificación y dice, no, yo no quiero presentar mi denuncia al MP porque se puede perder o la van a archivar, no me le van a dar. No sé, hay tanto argumento hoy en día, o él es muy conocido públicamente y sé que no van a empezar una acción en contra de él porque él tiene mucho dinero, tiene mucho poder, tiene mucha influencia. Entonces mejor la presento al juez. Nadie está controlando la investigación todavía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos empezándola por medio de una querella. Entonces se lleva gestión penal y gestión penal le asigna un juez contralor. Bueno, ya vimos.
Está por escrito, la llevamos a torre de tribunales o a donde sea, en el lugar en el donde usted esté, yo me ubico aquí en la capital, y va a contener. Y nos dice qué es lo que contiene, ¿verdad? 302 del procesal penal. Yo no lo quise transcribir porque es mucho, pero ustedes lo deben de leer. 302. Nos da del 1 al 8. Todos estos requisitos deben adjuntarse, debe llenarse en la querella. Vamos al último párrafo del 302. ¿Qué pasa si falta uno de estos requisitos? Si yo no cumplí con estos requisitos, con uno. Si faltare alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite de inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Por ejemplo, el juez va a ver que no sé, no estoy señalando en mi querella, omití señalar lugar para recibir notificaciones y citaciones. Resuelve. Por recibida la querella presentada por la señora Keila Gemima Méndez Santos. 2. Previo a darle trámite a la misma, se le concede el plazo de 3 días para que indique el lugar en el cual puede ser citada, señale dirección para hacer, para recibir notificaciones y citaciones. Notifíquese. Me van a imponer un previo y me van a indicar, el juez, dependiendo de la gravedad de lo que omití, me va a dar un plazo prudencial para que yo cumpla a cabalidad con los requisitos del 302. Pero ¿qué pasa si vencido el plazo, yo no cumplo los previos, no evacúo los previos? Aquí también el último párrafo nos indica, vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se tratare de un delito público, en cuyo caso procederá como la denuncia. Entonces viene el ministerio, el juez resuelve y remítanse las actuaciones al Ministerio Público para que investigue el caso o el hecho denunciado. Pero ya no va a ser querella, aunque en su memorial diga, vengo a presentar o formular querella en contra de fulano de tal. No va a ser querella, es denuncia. ¿Qué pasa entonces? Si la querella llena todos los requisitos del 302. Llena los numerales del 1 al 8. Así es perfecta la querella. Pero no la estoy presentando ante el juez, sino que la llevo al Ministerio Público y exijo que me la reciban. ¿Qué pasa? Que el artículo indica de que tiene que presentarse ante el juez. Y me la recibieron por algún error, no sé, a la persona que la recibió, vio que, bueno, es una querella, la voy a recibir. Y la asigna a un auxiliar para que comience a trabajar. ¿Qué debe hacer el auxiliar con esta querella? Si ve que llena todos los requisitos. El artículo indica que tiene que ser ante el juez, pero ya fue recibida en el MP. Ya fue asignada a un fiscal del MP. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? Vamos a nuestra lógica. Tiene que remitirla al juzgado. Señor juez, me permito adjuntar la querella presentada por señor fulano de tal. No está de más mencionarle que esta fiscalía ya se encuentra recabando los medios de investigación pertinentes. Punto. Y la remite al juez. El juez la recibe, por recibida la querella. Tómese nota de lo indicado por el Ministerio Público, que continúe realizando la investigación correspondiente. Y ahí viene de regreso otra vez para el MP. Tiene que cerrar círculo, o sea, tiene, sí o sí, tiene que conocer el juez para que tenga esa calidad de querella. Si no, pues se va a convertir en una denuncia común, denuncia sin tanto requisito. 303. Denuncia y querella ante un tribunal. Cuando la denuncia o la querella se presente ante un juez, aquí puse peste. Este la remitirá inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. ¿Ya? Entonces, este es el trámite una vez que se ha presentado ante un juzgado o ante un tribunal.
304 del Código Procesal Penal. Otra forma de iniciar el proceso, la prevención policial. Ya vimos la denuncia, el conocimiento de oficio, la querella y ahora vamos al cuarto, la prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, tengo un autocorrector, le instalé, de un hecho punible perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para asegurar, para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga o ocultación de los sospechosos. Aquí vemos cuál es el trabajo que debe realizar la policía. Y no solo indica aquí que los agentes policiales, también los funcionarios que tengan noticia de un hecho punible perseguible de oficio, de acción pública, 24 del Código Procesal Penal, informarán enseguida detalladamente al MP y practicarán una investigación preliminar, cosa que no se hace, porque solo toman la denuncia, la prevención, toman la prevención policial y la mandan al MP y que sea el MP el que investigue. Para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Me voy a quedar aquí antes de pasar al otro artículo. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Pregunto, aquí el artículo 304 es específico y le dice al policía, pues usted debe practicar una investigación preliminar. Reúna, asegúrese de los elementos de convicción y después llévelo al MP. Pregunto, ¿puede el Policía Nacional Civil realizar un allanamiento, inspección y registro solos ellos, sin la presencia del Ministerio Público? ¿Puede? ¿Pueden hacerlo? Vuelvo a preguntar, nuevamente, la misma. ¿Puede Policía Nacional Civil realizar un allanamiento, inspección y registro de una casa habitada por alguna persona o bien abandonada, porque no se sabe al final si las casas están habitadas o abandonadas, sin el acompañamiento del Ministerio Público? Pues aquí el artículo dice, practicará investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga o ocultación de los sospechosos. ¿Puede o no puede? Sí puede, claro que sí puede. Y se lo faculta el artículo 306 del Código Procesal Penal, actos jurisdiccionales. Cuando urja la realización de un acto jurisdiccional, el oficial de policía a cargo de la investigación informará al Ministerio Público, quien lo requerirá al juez de primera instancia o al juez de paz. En casos de extrema urgencia, aquí vemos este párrafo, la policía podrá requerir directamente el acto al juez con noticia inmediata al MP. O sea, lo hago porque, señor, en lo que yo venía, el MP se me iba, entonces me quedaba más cerca al juzgado, fui al juzgado, le pedí al juez que me autorizara el allanamiento, inspección y registro de la casa, lo hice, aquí está, le informa a usted, Ministerio Público, inmediatamente lo que hice. En los 21 años, 22 años que yo llevo, una única vez vi esta acción de la Policía Nacional Civil. Una. ¿Por qué? Porque luego se da lugar a malos entendidos. Ay, qué intención, qué diligente el policía, ¿por qué lo hizo? Entonces, para evitar este tipo de situaciones, Policía Nacional Civil siempre va y dice, bueno, acompáñeme, MP. Vamos, hagámoslo. Aquí está la información, aquí está mi solicitud y ahí mira usted si lo pide y me dice a mí cuándo lo va a hacer. Pero también en casos de extrema urgencia.
la policía podrá requerir directamente el acto al juez. Y en este caso, cuando el agente policial llegó conmigo y me dijo: "Fíjese, licenciada, que le vengo a informar que dentro del caso que usted tiene", porque yo ya lo tenía, hicimos un allanamiento, porque se nos, indicó que en esta casa tenían a un secuestrado y que lo iban a matar. Entonces, que lo iban a mover del lugar y que si no se entregaba el rescate a tal hora, entonces lo iban a matar, o a mover del lugar. No nos daba tiempo de venir con usted, entonces fuimos al juzgado de paz, lo realizamos, fue positivo, aquí está. Entonces, ahí están trabajando ahorita, le aviso. Sí, no dejé de sentirme muy extraña ante esa situación y, pues, no voy a negarlo, pensé mal, pensé muy mal, pero luego entendí de que era lo mejor para poder rescatar a esta persona con vida. Eso sí era de extrema urgencia, no podíamos perder tiempo. Y si él estaba cerca, pues pídalo usted y en eso yo llego, pero sí se puede. Casi nunca se hace, ya les mencioné por qué, pero pasa. Bueno, precisamente por los allanamientos que se mencionan aquí, quise poner esta imagen que fue el 30, jueves o viernes, creo que fue publicada por la página oficial del Ministerio Público. 27 de julio. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas, realiza operativo en Zacapa en contra de la pornografía infantil. Son estas diligencias, actos jurisdiccionales que van a realizar. Adentro de una casa. Esto vemos que hay enseres que van a estar adentro de una vivienda. Y precisamente tenemos que ir al 187 del Código Procesal Penal para poder entender la inspección y registro. Cuando fuera necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Aquí sí no importa, hágalo Ministerio Público, hágalo solo policía, pero lo que sí debe de llevar esta autorización judicial. 190 del Código Procesal Penal, allanamiento en dependencia cerrada. Cuando el registro se deba practicar en las dependencias cerradas de una morada o de una casa o negocio o en recinto habitado, se requerirá la orden escrita del juez ante quien penda el procedimiento o del presidente si se tratare de un tribunal colegiado. El horario para poder hacer un allanamiento en dependencia cerrada lo establece, lo fija el 189 del Código Procesal Penal. Duración. La duración tendrá, la orden tendrá una duración máxima de 15 días. Esto está en el 191 del Código Procesal Penal, último párrafo. Una orden de allanamiento que ha sido girada por un juez, si no nos da un plazo específico, no dice, la orden tiene duración de una semana. Si no establece el plazo, es porque se entiende de que 15 días. Si en 15 días no se ejecuta la orden de allanamiento, pues se venció y tendrá que ir a pedir una nueva. Pero no al 16º día yo voy a hacer porque ya la tengo. No, ahí es un allanamiento ilegal. Entonces, en el 190 nos indica que debe ser con orden de juez. En el 189, el horario. Y en el 191, la duración de esta orden. Procedimiento. La orden de allanamiento será notificada en el momento de realizarse a quien habita el lugar o encargado, entregándole una copia. Aquí establece que en todo allanamiento debe entregarse una copia de esa autorización. Si quien habita se resistiera al ingreso o nadie respondiera a los llamados, ¿qué pasa? Decimos, si usted va a tocar el timbre, tin, 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 y nadie abre, seguro no hay nadie, a todos fueron a trabajar. Vámonos, regresamos mañana. ¿Puedo hacer eso? Sí puedo, pero no debo, ¿verdad? Estoy llama y toca, toca, ton, 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 y nadie me abre. Nadie dice: "Voy", o no hay nadie. No, es que me voy, nos vamos. No, la ley le da le faculta para que haga uso de la fuerza pública para ingresar. Estoy llama y llama, toca y toca el timbre, toca y toca la puerta, casi que la estoy pateando y nadie sale.
Entonces, ¿qué pasa? Vemos aquí esta imagen. ¿Qué está haciendo el elemento de Policía Nacional Civil? No se acercó para ver si hay un perrito allá del otro lado, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que está haciendo esto? Va a entrar para abrir la puerta, para facilitar que el grupo entre y ya podamos realizar la orden de allanamiento, inspección y registro. A eso se refiere el uso de la fuerza pública. Y no puedo decir yo, ay, porque estaba bien dormida en mi cuarto y me puse mis audífonos y algo así como en un programa, ¿verdad? Que se ponen cositas aquí para no ir bulla y me quedé profundamente dormida. Y señor, usted está aquí adentro, es un abusivo, usted está haciendo todo contrario a la ley. No, pues estuve toca y toca la puerta y no habría nadie. Pues entonces hice uso de la fuerza pública, no por capricho, sino porque la ley me lo faculta. Vamos. Aprehensiones. En el artículo 6 de la Constitución Política de la República nos indica que ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Aquí vemos las formas en que una persona puede ser detenida. La policía deberá aprender a quien sorprenda en delito flagrante. Ay, ya se me está terminando el tiempo. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Tercer párrafo. Solicitud. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulta necesario su encarcelamiento. Hablábamos también de la cuasi flagrancia. ¿Pero qué es flagrante? Dícese del delito cometido ante testigos. Esta definición es del Diccionario de Ciencias Jurídicas de Guillermo Cabanelas de las Cuevas. Otra definición, flagrancia, circunstancia en que el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo inmediatamente después o mientras es perseguido por la fuerza pública. Aquí es la cuasi flagrancia, por el ofendido o el clamor público, o mientras tiene objetos o presenta rastros que hacen presumir vehementemente que acaba de participar en un delito. Esta definición es del Diccionario Jurídico Consultor Magno Mabel Goldstein. Vinculación procesal. Una vez de que la persona ha sido detenido, se le va a poner a disposición del juez. ¿Para qué? Para que pueda declarar. Una vez de que esté ante el juez le va a hacer las advertencias preliminares según el artículo 81 del Código Procesal Penal. Al iniciar la audiencia oral, el juez explica, es oral, no es escrita, el juez le explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. 92. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciera, el tribunal le designará de oficio a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho. Número de defensores en el 96. El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de 2 abogados durante los debates o en un mismo acto. No puede tener más de 2 abogados. Bueno, la próxima semana seguiremos con el hilo de este tema. Por hoy es todo. Agradezco su atención. Muchísimas gracias y les deseo éxitos en cada una de las clases que van a continuar recibiendo.